Bienvenidos y bienvenidas al seminario en línea Transformación Digital y Género, oportunidades para reducir las brechas desde la educación, coorganizado por el Global Education Monitoring Report de la UNESCO y la Oficina para América Latina y el Caribe del IPI UNESCO. Mi nombre es Natalia Fernández Laya, especialista de programas en comunidades de práctica y coordinadora de la red de especialistas en política educativa de América Latina del IPI UNESCO. Antes de comenzar, queríamos contarles que el evento cuenta con traducción simultánea español-portugués. Pueden presionar el icono en la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para seleccionar su idioma de preferencia. Una sugerencia es que podamos hablar pausado, así ayudamos a Marie, nuestra intérprete. También alentamos a prender sus cámaras y renombrar su usuario de Zoom, así nos identificamos. El chat queda abierto también para que puedan presentarse y adelantar comentarios o preguntas a los y las panelistas del evento. Alentamos mucho su participación durante todo el encuentro. Ahora sí vamos a dar comienzo oficial y para ello nos gustaría brevemente comentarles qué nos inspiró a desarrollar este evento y la agenda del mismo. Este seminario lo realizamos en el marco de la Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina, del IPI UNESCO y la Comunidad de Educación y Tecnología. Espacios que buscan fomentar el diálogo, la colaboración y la co-construcción de conocimientos, reuniendo referentes de la educación de diversos ámbitos y en contacto estrecho con los ministerios de educación de América Latina. Si bien este seminario es abierto al público en general, haremos foco en la importancia de generar políticas educativas en la región que atiendan y garanticen la paridad de género en todos los niveles educativos, entendiendo que la tecnología puede ser una oportunidad de cambio, pero sin ignorar que aún sigue habiendo diferencias de género en el acceso a la tecnología y la adquisición de competencias digitales. El informe GEM sobre género, publicado en abril de este año, nos proporcionará el marco sobre el tema de este evento junto a algunos interrogantes que nos inspiraron al debate. Y para dar algunos de estos interrogantes, nos preguntábamos cuáles son los principales hallazgos y conclusiones del informe GEM sobre género publicado en 2024, cuál es el vínculo entre las tecnologías, la educación y el género en América Latina y el Caribe, desde una perspectiva de acceso y equidad, cómo deberíamos avanzar hacia políticas educativas más equitativas e inclusivas en el uso de la tecnología en la educación. En el intento de responder estos, entre otros interrogantes que vayan surgiendo en nuestro encuentro, les comento rápidamente cómo nos vamos a organizar. En el primer bloque, Laura Stipanovic y Pablo Fraser, ambos especialistas del informe GEM de la UNESCO, presentarán destacados resultados y recomendaciones del informe titulado Tecnología en la educación, una herramienta en los términos de ellas, y queremos anunciarles que esto es un anticipo del informe antes de que salga la traducción al español, que va a ser en el mes de septiembre. Así que esto es un anticipo exclusivo para quienes participan de este evento. A continuación, y dando ese marco que Laura y Pablo nos van a presentar, vamos a hacer foco en perspectivas regionales y para ello invitamos al panel a especialistas de renombre, contando con la participación de María José Velázquez y Agustín de la Varga de UNICEF Lacro, Ana Laura Martínez de CETIC y Fernando Salvatierra del IPI UNESCO. Y vamos a dejar un tercer y último bloque
para generar un intercambio y un debate rico con las personas que participan de este evento. Con lo cual queremos hacer un evento muy interactivo y esperemos que ustedes puedan sumarse a este debate. Así que les alentamos a proporcionar enlaces, documentos para visibilizar el esfuerzo que los países están haciendo en el tema a través del chat. Nosotros vamos a ir retomando estas intervenciones y sepan que en este tercer bloque van a poder levantar la mano virtual para tomar la palabra e interactuar con los referentes invitados. Bueno, vamos a ser como muy prudentes con los tiempos que tenemos asignados. Yo ya me pasé algunos segunditos. Vamos a tener un cronómetro en la parte superior de nuestra pantalla que nos va a estar indicando los minutos. Y sin perder más tiempo, voy a dar inicio a este primer bloque y pasándole la palabra a Pablo Fraser, jefe de monitoreo del informe GEN de la UNESCO, y a continuación Laura Stipanovic, oficial de abogacía del informe GEN de la UNESCO, van a estar presentando estos resultados y hallazgos del informe de género 2024. Para eso van a contar con 20 minutos y ustedes, como lo deseen, se los distribuyen entre ustedes. Así que, Pablo, te paso la palabra. Muy bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias, Natalia. Para Laura y para mí es un verdadero privilegio tener esta oportunidad frente a esta gran audiencia para compartir los resultados de uno de nuestros últimos reportes referente a el vínculo entre género y el uso de tecnologías. Para aquellos que no sepan, el GEM, el Global Education and Monitoring Report, trabaja muy de cerca con el Instituto de Estadística de UNESCO para reportar los últimos datos que tenemos disponibles para el alcance de los indicadores de la Agenda 2030. Y entre esos indicadores, el género es un pilar fundamental. Y me gustaría, en lo particular, compartir con ustedes algunos de los resultados que consideramos más relevantes para informar a la política pública respecto a la integración y a la equidad de género referente al uso de tecnología. Entonces, em, voy a presentarles lo que tenemos. Perfecto. Bueno, y quiero empezar por presentándole el índice de paridad de género, que es un instrumento desarrollado por el Instituto de Estadística, que muestra los niveles de paridad entre niños y niñas. En este gráfico vemos particular que se refiere a escolarización, matrícula. Y un valor cercano a 1 demuestra paridad. Podemos pensarlo que por cada 100 niñas que se matriculan, hay 100 niños que también se matriculan, o viceversa. Y cuando tenemos valores arriba de 1, tenemos una mayor proporción de niñas que se matriculan, y cuando tenemos un valor menor de 1, tenemos más niños que se matriculan. Entonces, si vemos el caso de primaria, por ejemplo, tenemos que en el año 1990, a nivel mundial, en promedio, cada 100 niñas que están matriculadas en primaria, había alrededor de 88 niños matriculados. Y ya para el 2015 hemos alcanzado paridad. Y el mismo patrón se puede ver en secundaria y en terciaria, educación universitaria superior. Vemos un patrón sumamente interesante, donde empezamos en 1990, donde existía una mayoría de niños o jóvenes, hombres, que están matriculándose en educación superior. Para el año 2000 alcanzamos paridad, y ahora vemos una tendencia donde hay más mujeres que se están matriculando en educación superior que hombres. De hecho, eso lo pueden ver en el resultado del 2015, y esa tendencia está creciendo. La proyección es que vemos que en educación superior, a nivel mundial, existe una proporción de mujeres mucho más alta que hombres que están haciendo educación superior. Y a nivel regional, vale la pena destacar el caso de la África subsahariana, que bien está bajo la tendencia a nivel mundial, en el sentido de que
todavía existe una mayor proporción de niños matriculados en cada uno de los niveles. Se han hecho avances notables en primaria. Todavía existen desafíos pendientes en secundaria y especialmente en educación terciaria, donde la proporción de hombres referente a mujeres eh, sigue siendo muy distante. Pero a partir de 2015, África ha experimentado una aceleración notable en tratar de alcanzar la paridad eh, a lo que refiere a la matriculación. Pero cuando hablamos de educación, enrolarse al sistema es solamente un indicador, otro indicador que es clave es finalizar. Y acá estamos mostrando la paridad a lo que refiere en particular a completar y finalizar la educación secundaria superior. Y acá también vemos una tendencia a nivel mundial bastante interesante, donde vemos que allá por el año 2010 se alcanza paridad, y ahora estamos viendo una leve ventaja hacia las mujeres, una muy leve. Podemos decir que todavía estamos dentro del ámbito de paridad, pero ya para el 2020 vemos que existe una mayor proporción de niñas que están finalizando educación superior, secundaria, perdón, educación secundaria, que niños. Y qué interesante comparar regiones entre ellas, porque si comparamos Asia Central con la África subsahariana, podemos ver que Asia, allá para el 2000, partía desde una situación mucho más desventajosa en términos de paridad que África. Por ejemplo, en el año 2000, cada 100 niñas que terminaban la educación secundaria, habían alrededor de 75 niños que terminaban. Em, Perdón, alrededor de 100 niños que terminaban la educación secundaria, había alrededor de 75 niñas que terminaban. Había mucho más hombres. En el caso de África, tenemos el asunto de que cada 100 niñas que terminaban, había alrededor de 85 niños que terminaban. Entonces, vemos que la situación en Asia era mucho más ventajosa, pero la aceleración fue bastante significativa en los últimos 20 años, y África se ha quedado un poco pegado en su avance, a pesar de que partió de una posición mucho más ventajosa que Asia. Otro indicador que es clave acá es el indicador que nosotros llamamos finalizar a tiempo y finalización definitiva. Acá consideramos tiempo a toda esa aquella población que alrededor de los 18 años logra terminar educación secundaria. Y definitiva es donde damos un margen de tiempo eh, alrededor de los 25 años sí que han logrado terminar educación secundaria. Y acá pueden ver que la curva es mucho más avantajosa hacia los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres, mucho más que las mujeres, terminan más tarde educación secundaria. ¿Esto por qué? En el caso de África, tenemos que aquellas niñas que no logran terminar a tiempo su educación, se debe principalmente porque existen presiones sociales, por ejemplo el matrimonio o dedicarse a labores domésticas, que no les permiten terminar educación secundaria más tarde. En ese sentido, los hombres tienen una mayor ventana de tiempo para poder terminar educación secundaria, pueden hacerlo hasta los 25 años, que es una ventaja que las mujeres no tienen. Otro indicador clave es el rendimiento. Acá tenemos resultados de la prueba PISA que refieren a los niveles de competencia en matemática. Y en términos de paridad, tenemos que a lo que refiere a competencias mínimas en matemáticas, mínimas, las competencias básicas en matemáticas, entre los países participantes existen una relativa paridad. Pueden ver las pelotitas blancas que están alrededor del valor de 1. Eso significa que en los países existe paridad entre niñas y niños de 15 años al referir a las competencias básicas en matemáticas. Sin embargo, cuando vemos competencias más avanzadas, competencias altas en matemáticas, vemos que existe una ventaja a favor de los hombres. Ven las pelotitas moradas, están muy por debajo de la línea del 1, eso significa que existe una mayor ventaja hacia los hombres. Entonces, competencias básicas existe paridad, pero cuando miramos competencias más elevadas en matemática, existe una mayor proporción de hombres que mujeres que tienen competencias. Y los casos de América Latina también son interesantes. Vemos acá
a República Dominicana, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Perú, Colombia, Argentina, Chile, entre otros, donde se sale de la tendencia, porque incluso en las competencias básicas, en las competencias mínimas, existe una mayor proporción de niños que niñas que tienen una mayor nivel de competencia, incluso en las competencias mínimas. Entonces, si bien el promedio en PISA es que en competencias mínimas estamos todos parejos, en América Latina eso no es el caso. En competencias mínimas también los hombres eh, tienen una ventaja sobre las niñas, y qué decir de las competencias más elevadas. También los niveles de ansiedad. Eh, PISA elaboró un índice de los niveles de ansiedad, donde todos los valores mayores que cero representan eh, que los estudiantes tienen un nivel de ansiedad más que el promedio. Entonces acá vemos que las mujeres, que son las pelotitas moradas, tienen en general en todos los países participantes, excepto por Finlandia y Hungría y Holanda, nivel de ansiedad más alto que el promedio, y en general más alto que los hombres también. Y especialmente en América Latina, en Uruguay, em, Chile, Guatemala, Costa Rica, en Brasil, vemos que están al lado final del gráfico. O sea que donde encontramos las niñas con los niveles de ansiedad más altos y por supuesto más altos que los hombres. Em, Respecto a lo que es el paridad de género ajustado referente al uso de tecnología, muy importante por los temas de alfabetización digital. Vemos que en general em, los hombres tienen un mayor dominio, ¿cierto? Mayor proporción de hombres que de niñas que tienen dominio en estabilidad específica, que es programación. Em, y esto es una tendencia que podemos ver en casi todos los países de los cuales tenemos datos. Pero las generaciones más jóvenes, esta brecha disminuye un poco. Podemos ver que la brecha morada está un poquito más cerca del valor de 1, lo cual quiere decir que en aquellas generaciones más jóvenes, la brecha entre competencia entre hombres y mujeres tiende a disminuir. Y miramos, por ejemplo, el caso de Brasil y de Surinam, que la tengo señalado con una flechita verde, donde las poblaciones jóvenes de mujeres tienen nivel de competencia incluso mayores que los hombres. Bien el caso de Brasil en particular, donde la brecha entre las generaciones más jóvenes y adultas es muy grande. Entonces, muy interesante esa brecha generacional en la población de mujeres, donde en el caso de Brasil en particular, tienen mayor competencia las mujeres que los hombres. Y para finalizar mi exposición, solamente quiero señalar el caso del acceso de mujeres en carreras STEM, en ciencias, tecnología, electrónica y matemática, que si miramos el total de las mujeres, perdón, de la población que elige carrera, que entra a la educación superior, el total de todas las mujeres que acceden a una carrera superior, solamente el 15% son mujeres, comparado de las mujeres, perdón, eligen una carrera STEM, comparado con de toda la población de hombres que entran a una carrera superior, el 35% elige una carrera STEM. Y si miramos la proporción de graduados, vemos también que existe también una diferencia sobre el universo total de todos los graduados de educación superior. Vemos que la proporción de graduados que salen de una carrera STEM es mucho mayor para hombres que de mujeres. De hecho, en América Latina, una gran parte de los países de los que tenemos datos están alrededor de un 10%. Eso con algunas excepciones notables, por ejemplo, en el Caribe, en las Islas Vírgenes, tenemos una gran proporción de mujeres que salen de carrera STEM, alrededor de un 35%. Y si damos los datos de tendencia, esto no ha cambiado mucho. Entonces acá estamos viendo los datos de los últimos 10 años, en la proporción de graduados de STEM, cuánto han sido mujeres. Por ejemplo, si miramos el caso de Chile, en 10 años esto se ha estancado en 20%, no ha cambiado. Un 20% de los graduados STEM son mujeres, pero esto no ha variado. Hay casos que han mostrado un avance notable, por ejemplo, Costa Rica, que de un 28% aumentó a un 35% en los últimos 10 años, o el caso de Argentina, que alrededor de un 38% aumentó casi un 50%, que son casos muy notables de destacar. Pero también hay casos donde esto ha disminuido, el caso de El Salvador o el caso de Uruguay. Entonces, todo muy brevemente, trata de condensar algunos de los mensajes principales eh, que va a repasar también Laura, una de las conclusiones más sustantivas en términos de política que encontró el reporte. Laura, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Pablo. Y si me controlas tú los slides, ¿está bien? Sí, perfecto. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias. Yo ahora les voy a presentar la segunda parte del informe, que entra un poco más, sale de los datos y entra mucho más en la política y en las oportunidades, pero también los desafíos que tiene la tecnología en la educación y cómo impacta especialmente este grupo tan importante que son las mujeres y las niñas. ¿Qué vemos en nuestro informe? Vemos que las brechas de género comienzan desde el acceso inicial a la tecnología, pero también abarcan todo el ciclo educativo hasta la forma en la cual las niñas y las mujeres estudian las carreras STEM. Y el resultado es un círculo vicioso en que las niñas están constantemente en desventaja. Entonces, a pesar de que hay muchísimo progreso y hay muchas cosas por celebrar, también vemos que estas brechas siguen creciendo y siguen aumentando. Antes de ahondar un poco en en la relación entre género y tecnología, quiero dar un paso atrás y recordarles tres premisas importantes de nuestro informe global que me parece que son importantes para dar un poco el contexto. La primera, la tecnología está cambiando, pero aún no transforma la educación. Esto es una premisa muy, muy importante. ¿Y por qué? Si bien vemos que la matriculación en cursos en línea y masivos ha crecido así 220 millones en 10 años, y esto sin incluir a China, también vemos que la tecnología y la promesa de la tecnología y de la inteligencia artificial, incluso como esta herramienta transformadora, no ha llegado y no ha cumplido la promesa. Su uso varía en función de ingresos, nivel educativo y preparación del profesorado, pero sobre todo, y como lo explora este informe, varía en materia de género. Las niñas y las mujeres, y esto es una verdad que Pablo ha mencionado, que existe, tienen menos probabilidades de acceder a la tecnología. El informe muestra que en el 2023 el 81% de los hombres y el 75% de las mujeres disponían de un teléfono móvil. En Pakistán, que es uno de los países donde la situación es más grave en detrimento de las mujeres, 22% de las mujeres citaron la falta de aprobación familiar como el principal obstáculo en comparación al 4% de los hombres. Y acá empezamos también a aumentar otro componente y otro elemento muy importante, que son lo que son las normas de la sociedad, que también afectan muchísimo la relación y la intersección entre género, tecnología y educación. En todo el mundo, 244 millones menos de mujeres utilizan Internet en comparación con los hombres. Entonces, ¿qué vemos? Hablamos muchísimo del poder transformador de la tecnología, pero vemos que 244 millones de mujeres tienen menos probabilidades que los hombres, o sea, existen 244 menos mujeres que tienen acceso. Entonces, ¿en qué debemos centrarnos? Y a esto llama nuestro informe, a centrarnos en los principales retos que puede resolver la educación, que son la equidad, la calidad y la eficiencia. Siguiente, por favor. Una segunda premisa, y voy a pasar por esta muy rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo, es que la evidencia de calidad e imparcial sobre la tecnología educativa escasea. Muchas veces vemos a la tecnología como una varita mágica que puede resolver todos los problemas, que puede cerrar las brechas de acceso, pero en realidad muchas veces no medimos su efecto con base en evidencia y en pruebas sólidas. Muchas veces adoptamos la tecnología a partir de estudios comerciales, y esto lleva a que realmente no estamos resolviendo los problemas principales de la educación y nos estamos guiando por intereses que no son los mejores, contradiciendo siempre evaluaciones independientes. Esto, por supuesto, afecta tanto a niños como niñas por igual. Siguiente, por favor. Em, y esto lleva a nuestro tercer punto y nuestra tercera premisa del informe global, y es que las decisiones sobre la tecnología educativa deben centrarse en la educación en la tecnología. Tenemos tres preguntas, tenemos tres problemas que hemos identificado. De hecho, cuando escribíamos el informe le preguntamos a ChatGPT un poco en juego cuáles eran los tres obstáculos y los tres grandes retos de la educación, y coincidieron con nosotros ChatGPT en que eran estos tres. Y yo hoy voy a ahondar en la equidad y en la equidad desde una perspectiva de género, haciendo un repaso muy breve de los principales hallazgos del informe desde una perspectiva global. Siguiente, por favor.
En términos de equidad, vemos que la tecnología ofrece un salvavidas. Ofrece oportunidades educativas a millones de personas, excluye a mucho más. Lo vimos en cuanto a acceso a teléfonos celulares, acceso a Internet. Pero también es muy importante que solemos olvidar las tecnologías que nos han dado mayor acceso y mayores oportunidades para conectar a las poblaciones más vulnerables. En nuestro informe global y nuestro informe sobre género, miran distintos grupos de población, miran las personas con discapacidad, miran las personas migrantes, refugiadas, indígenas. En el de género, por supuesto, miramos, y esto es muy importante, y sé que los colegas de la UNICEF trabajan mucho en esto, la intersección entre estos grupos. Pero también miramos todo tipo de tecnologías y hacemos un llamado a no olvidar las tecnologías más básicas como son la radio y la televisión. En América Latina, el uso de la radio y de la televisión han sido fundamentales. Han ayudado muchísimo a aumentar la matriculación y las oportunidades de acceso tanto para niñas como para niños. Pero un elemento adicional es que también ha ayudado a algo muy importante en materia de género y es atraer la educación sexual e integral a muchas niñas y mujeres que no tienen acceso. Es el radio y la televisión la que ha ayudado en muchísimos países a realmente sobrepasar las barreras. Vemos que en muchos países son los padres de familia, los profesores que no se sienten cómodos con estos temas, que no están en el currículo, y son los radios y las televisiones y los programas educativos en los que han ayudado a dar esta educación tan importante en materia de género. En Nepal, por ejemplo, una radionovela motivó al 11% de quienes la escucharon a buscar servicios de planificación familiar. Y también hay un box que llamamos en el informe muy interesante sobre las telenovelas en América Latina y cómo han ayudado realmente a resolver y avanzar muchísimo en términos de educación sexual integral y temas relacionados. Avanzo bastante rápido con los temas que me quedan. Vemos que la tecnología transforma la experiencia educativa, pero también vemos que realmente, y acá no voy a pasar mucho, Pablo ya ha mencionado bastante este tema, y es que menos mujeres en carreras STEM es igual a menos mujeres en trabajos STEM. El problema es un círculo vicioso, como lo hemos dicho, los hombres están liderando la transformación digital, lo vemos en los altos cargos de las empresas ahora que trabajan en términos de inteligencia artificial, hay muy pocas mujeres representadas. Y el problema también es que las intersecciones entre género, raza, se ve muy fuerte y hay muy poca representación, por ejemplo, de mujeres negras en este tipo de trabajos. Entonces vemos este círculo que se repite y que vuelve a empezar con la educación inicial. Me quedan dos diapositivas, voy a pasar muy rápido porque sé que ya estoy sobre el tiempo. Hablamos muchísimo del potencial de la tecnología, hablamos poco de los retos y de los desafíos que trae. Vemos que las niñas, y esto se abordó en el informe global, pero acá hicimos un poco y lo desagregamos por género. Vemos que las niñas son mucho más vulnerables que los niños, tienen el doble de probabilidades que los niños de sufrir trastornos alimentarios agravados por las redes sociales. El informe tiene nuevamente un énfasis en TikTok bastante interesante, que no voy a ahondar, pero que realmente muestra cómo Facebook, Instagram, TikTok realmente tienen beneficios, por supuesto, pero también tienen efectos negativos y afectan muchísimo a las niñas. Tecnología facilita el ciberbullying y desafortunadamente son las niñas y también otros grupos como los no binarios que vienen y que tienen, o sea, se ven más afectados por el ciberbullying y por el ciberacoso. ¿Y por qué exploramos esto? Nuestro informe, por supuesto, es un informe sobre tecnología y educación, porque vemos que todo esto afecta a los resultados de aprendizaje y vemos que una mayor interacción en las redes sociales a los 10 años provoca dificultades socioemocionales en las niñas. Importante mencionar, es tanto en las niñas como en los niños, pero el enfoque de este informe fue realmente en las niñas. Últimas dos diapositivas para concluir. ¿A qué llamamos a que el uso de la tecnología en la educación se guíe por cuatro principios? A que nos preguntemos si es escalable, si es equitativo, si es apropiado y si es sostenible. Nuestro informe está dirigido a hacedores de política, a personas como ustedes que trabajan en los ministerios, que trabajan en las decisiones de día a día y realmente los llamamos a que hagan
que a la hora de utilizar la tecnología en la educación, nos guiemos por estos principios y ahora que le agregamos una capa más, y es que lo miremos desde una perspectiva de género, siempre viendo cómo estamos afectando o no las brechas de género. Concluyo con el llamado de nuestro informe. Sé que voy 3 minutos tarde, veo el cronómetro por ahí. Nuestro informe, y estamos utilizando el mismo hashtag, Tech on Off Terms. Realmente creemos y afirmamos firmemente que la tecnología debe ser en el término de los estudiantes. En este caso llamamos a que la tecnología sea en el término de las niñas. Por eso el informe tiene como título una herramienta en los términos de ellas. ¿Y por qué? Porque se debe mantener el interés superior de las niñas y las mujeres en el marco de derechos humanos. Debemos centrarse en los resultados de aprendizaje y no en los enzimos digitales. Debemos recordar que la tecnología no debe ser un sustituto, sino un complemento para la interacción humana. Y debemos asegurarnos, y este punto es muy importante, que la tecnología sea utilizada como un catalizador de una educación equitativa entre hombres y mujeres. Que la tecnología en la educación nos ayude a cerrar y no aumentar las brechas que ya existen en la educación. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Laura, Pablo, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, desde ya invitamos a leer el informe publicado. En septiembre va a estar traducido al español, pero bueno, tiene como muchos componentes para seguir desmenuzando y tal vez cada uno ser protagónico de este cambio, ¿no es cierto? Que es un poco lo que inspiramos a través de estos eventos. No quiero ir haciendo reflexiones en el medio porque la realidad es que tengo a grandes representantes acá para que nos vayan acompañando con sus reflexiones e investigaciones y lo que están trabajando desde diferentes perspectivas. Así que con esto me gustaría decirles que por favor sigan participando en el chat, están compartiendo algunos trabajos que hacen, hay preguntas, siéntanse en libertad también, panelistas, en poder ir respondiendo por el chat. Esto me parece que el cambio lo hacemos entre todos y esto es un poco lo que inspira este evento. Voy a pasar al segundo bloque que lo denominamos perspectivas regionales, promoviendo el acceso a la educación digital para niñas y adolescentes en América Latina. Y para eso me encantaría escuchar a María José Velázquez, especialista en educación digital de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF. Ella nos va a compartir esas reflexiones tomando un poco los resultados del informe de GEM y contándonos qué vienen desarrollando desde UNICEF Lacro para promover la equidad en la región. María José, tenés tus 10 minutitos, adelante. Bueno, muchas gracias Natalia por este espacio, por esta invitación y siempre el equipo del GEM, el equipo de la UNESCO a la vanguardia de crear este tipo de espacios y eventos donde podemos discutir, compartir experiencias acerca de temas tan relevantes de la educación como es de tecnologías y también de género, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Desde UNICEF aplaudimos siempre los esfuerzos que tienen para promover estos espacios. Yo quisiera empezar, en primer lugar, compartiendo un poquito de la experiencia que yo he tenido en términos de este informe de GEM especializado en las tecnologías y género, ¿no? El informe aborda toda la parte de brecha de género y especialmente la brecha en el caso de las niñas y adolescentes mujeres en específico y su acceso a nuevas tecnologías. Me ha parecido muy interesante que el acceso a nuevas tecnologías se toma no solamente como un acceso a dispositivos, a conectividad, sino también a oportunidades de desarrollo de habilidades y de capacidades para utilizar las tecnologías y aprovechar de las bondades que nos brinda. Así como también la brecha de oportunidades igualitarias de acceso a oportunidades de empleo, al mundo del trabajo, a economías digitales y tecnologías para niñas y adolescentes mujeres. Y algo que me ha parecido súper relevante y que no se habla tanto cuando compartimos, cuando hablamos acerca de educación digital, es la parte de la violencia digital, ¿no? Y que estos casos pueden existir, especialmente en niñas, adolescentes, mujeres, que son y que funcionan como un target también en el ámbito virtual.
Entonces, el hecho de que el informe aborde esta parte de violencias digitales, que es el lado B también de la educación digital, me parece sumamente importante y abre una vía más de debate en el cual nosotros podemos compartir experiencias y también trabajar en mitigar estos riesgos para niñas y adolescentes mujeres. Pero entonces, ¿cuál es este vínculo entre las tecnologías, la educación y el género? ¿Y cómo podemos avanzar hacia políticas y hacia programas educativos más equitativos? En este espacio me gustaría centrarme en 3 puntos que voy a brindar a continuación. Espero estar acorde al tiempo, Natalia, pero bueno, aquí vamos a intentar. El primer punto tiene que ver con mover la aguja de programas que son sensibles al género a programas que son transformadores de género. Cuando hablamos de programas sensibles al género, tenemos a programas que se adaptan a las normas de género, que trabajan alrededor de estas normas de género, que apoyan a los individuos alineándose a estas diferencias estructurales que existen, ¿no? Que respondan al género es mover un poquitito más la aguja, ¿no? Más allá de estar sensibles al género, responder al género quiere decir que retamos y cuestionamos estas desigualdades y actuamos o implementamos programas a partir de cuestionar estas desigualdades, ya no solamente trabajando alrededor, sino que trabajamos para atacar un poquito esto, ¿no? Pero centrándonos en un programa transformador de género, quiere decir que trabajamos desde las estructuras hasta las políticas, hasta los programas para cambiar estas normas de género y promover la equidad. Esto quiere decir que no solo tenemos la ambición de cambiar, sino que también destinamos recursos, tenemos voluntad política, trabajamos creando capacidades e instalando capacidades para institucionalizar programas transformadores de género. Entonces, yo creo que hay que trabajar esta milla extra para movernos de programas e intervenciones que son sensibles al género a programas, intervenciones y políticas que son transformadoras de género en el ámbito de la educación y la tecnología. Eso como primer punto. Como segundo punto, me parece que es sumamente importante trabajar promoviendo un entorno favorable para las niñas y adolescentes mujeres en los ámbitos de tecnología y en los ámbitos de STEM también. No basta con equipar a las chicas con todas las habilidades y capacidades necesarias para triunfar en el mundo que está transversalizado ya por la digitalización, sino que también es importante trabajar con un entorno que pueda favorecer todas estas chicas empoderadas que salen al mundo y que se dan cuenta que el mundo sigue igualito que antes y ellas están mucho más equipadas con nuevas capacidades. Entonces, no basta con equipar a las chicas, necesitamos trabajar con instituciones relevantes, nacionales, comunitarias, familiares, etcétera, para transformar las prácticas en distintos niveles. A nivel de leyes y de políticas y de prácticas institucionales, a nivel de normas culturales y de roles de género, y también a niveles de patrones de poder y de toma de decisiones. No es solo empoderar a las chicas, es también trabajar en el entorno favorable. Y como último punto, cuando hablamos de estereotipos de género, se entrelazan también otros tipos de sesgos. Entonces, es bueno también abrir el debate, no solamente atacando la parte o abordando, perdón, la parte de estereotipos de género, sino también hablando de otros tipos de sesgos que influyen a la falta de oportunidades tecnológicas educativas de comunidades específicas de niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Y creo que es bien importante que empecemos desde nuestra región, desde la región de Latinoamérica y el Caribe, a cuestionar un poquito estas agendas STEM, estas agendas tecnológicas y retar un poco a estas ideas que a veces tienen, que a veces son más eurocentristas o a veces vienen con agendas más del norte global y que están guiando nuestras percepciones de quién pertenece a una agenda científica y quién pertenece a una agenda tecnológica, ¿no? Tenemos que tener y se debe realizar una mirada más atenta a las desigualdades sistémicas y globales a la hora de considerar quién tiene acceso a fuentes de financiamiento, a infraestructura, a publicación de artículos científicos sobre la creación de la ciencia, de la ingeniería, de la tecnología. Hay que desentrañar un poquitito estas dinámicas de poder que interactúan y se reproducen, ¿no? Y con un enfoque de interseccionalidad, tratar de brindar oportunidades a niñas que sufren de diferentes capas de vulnerabilidad. Y creo que esto es bien importante porque una vez más, y es como un disco rayado, pero no queremos llegar
solamente a las y los sospechosos de siempre, sino que también queremos, y específicamente con mucha intencionalidad, llegar a aquellas niñas que están en situación de vulnerabilidad y que tienen muchas capas de vulnerabilidad acumuladas, ¿no? Y bueno, para ya cerrar, querida Natalia, queridos colegas, desde UNICEF nosotros estamos trabajando con una agenda fuerte de adolescentes mujeres. Hemos posicionado una agenda global y a nivel regional también, donde vamos a trabajar específicamente con foco en adolescentes mujeres. Queremos trabajar con todos los servicios, con todas las necesidades que ellas necesitan para cubrir. Estamos trabajando con la agenda de educación, STEM y tecnologías como un acelerador de resultados de esta agenda global de adolescentes mujeres. Vamos a poner fuerte foco y prioridad en esta agenda y con una mirada desde la niñez y con una agenda guiada además por las niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Donde ellas van a participar desde la creación hasta la misma evaluación de estos programas. Va a ser un proceso de co-creación donde ellas forman parte de esta mesa de stakeholders también. Dentro de esta agenda trabajamos con el desarrollo de evidencia a nivel de Latinoamérica y el Caribe para saber cuáles son estas brechas, cómo podemos trabajar de mejor manera para llegar a las chicas en nuestra región. También trabajamos con una agenda fuerte de romper estereotipos de género y ahí trabajamos con role models, con estas chicas modelos a seguir, ingenieras, chicas que son capísimas en tecnología, que hablan con niñas y les cuentan cuál ha sido su experiencia a lo largo de la carrera. Tenemos podcast, un montón de cosas que queremos compartir con ustedes. Y también trabajamos desde el punto de vista de desarrollo de habilidades puras y duras, ¿no? Las chicas hacen bootcamps, hacen hackatones, hacen periodos de capacitación más largos y acumulativos, además, en los que desarrollan todo tipo de habilidades tecnológicas y STEM, y que creo que esto se va a beneficiar muchísimo de que trabajemos en comunidad, ¿no? Tenemos aquí un montón de agencias de las Naciones Unidas, tenemos ministerios. Va a ser súper importante que en lugar de duplicar esfuerzos, unamos estos esfuerzos que estamos haciendo y podamos trabajar hacia cerrar estas brechas de género. Natalia, vamos a estar compartiendo también en el chat y en otros espacios algunas páginas donde ustedes pueden ver las intervenciones específicas de UNICEF para niñas y STEM. Y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias, Majo. Sinceramente, dejó desafíos instalados por demás ricos y me parece que para ganar tiempo y empezar con el intercambio, pensaba esto de cómo avanzar, ¿no? Hacia políticas educativas más equitativas e inclusivas en el uso de tecnología en educación y para eso... contamos con nuestro especialista de programas TIC de la Oficina de América Latina y el Caribe del IPI UNESCO, Fernando Salvatierra, que bueno, hace unos años está trabajando en este tema y seguramente tenga una mirada por demás complementaria a lo que decía Majo y también algunas líneas para saber cómo poder avanzar sobre esas políticas. Así que Fernando, te cedo la palabra. Tienes 10 minutos. Bueno, muchas gracias Natalia y buenos días a todas y a todos. Celebro profundamente, ¿no?, la oportunidad de participar en este debate clave para el futuro de la educación en nuestra región. Y justamente desde el IPE UNESCO venimos trabajando sostenidamente, ¿no?, para que las tecnologías digitales sean una herramienta de inclusión y de equidad con la perspectiva de género como eje transversal de nuestras acciones. El informe GEM, en este sentido, y con una mirada global, nos llama justamente a reflexionar y actuar con decisión para cerrar estas brechas existentes que, como venimos viendo por el trabajo que venimos realizando, se dan fuertemente también en América Latina y el Caribe, y esto también queda evidenciado por los datos que presentaban Pablo y Laura. El informe quizás revela una realidad que no podemos ignorar, y es que justamente a pesar de los avances, persisten brechas de género en las tecnologías digitales que impactan significativamente en el desarrollo particular de nuestra región. Y no podemos permitir que la tecnología, en lugar de ser un motor de progreso, se convierta en un factor que amplíe las desigualdades.
Solo por mencionar algunos datos, en América Latina la representación de mujeres, y esto se viene mencionando en puestos de liderazgo en el sector tecnológico, es muy baja, y esto está agravado también por la brecha salarial que se da en el campo. Y para cerrar las brechas y construir sistemas educativos verdaderamente inclusivos, con una línea que tenga a las tecnologías digitales pensando en la transformación de la educación, me gustaría presentar 4 ejes de acción que quizás requieran un compromiso de todos los actores que estamos involucrados y que creemos desde tipo UNESCO que puede ser interesante considerar, sobre todo a la hora de pensar el planeamiento de las políticas educativas. El primero es justamente integrar la perspectiva de género de manera transversal en las políticas educativas digitales. Y esto, sin embargo, no basta con garantizar el acceso equitativo a la tecnología, aunque esto sería un primer paso fundamental. En América Latina aún existen millones de personas sin acceso a Internet y esto afecta a mujeres y niñas que viven en zonas rurales o marginadas. Necesitamos ir más allá del acceso, también asegurando una representación de género justa y equilibrada en los contenidos educativos, en las prácticas pedagógicas y en la formación docente. Y acá quizás nos tendríamos que preguntar si son nuestras plataformas y materiales educativos sensibles a las brechas de género, si estamos formando a nuestros docentes, a nuestros directivos, a nuestros mandos medios y funcionarios para que consideren una perspectiva de género, la perspectiva de género, ¿no? Promoviendo la participación igualitaria y el pensamiento crítico. Y si desde las políticas digitales también nos podríamos preguntar si estamos utilizando la tecnología para romper estereotipos o para reforzarlos, perpetuando quizás roles más tradicionales que limitan las aspiraciones de nuestras niñas. Al momento del diseño de políticas públicas es clave considerar un enfoque inclusivo desde el origen, con marcos de gobernanza que puedan ser sólidos y transparentes y que promuevan la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. Hay países en la región que ya están transitando de alguna forma este recorrido. También necesitamos mecanismos de monitoreo y evaluación que nos permitan medir el impacto real de nuestras acciones y corregir el rumbo cuando sea necesario utilizando datos desagregados por sexo para identificar las brechas específicas y diseñar intervenciones más focalizadas. El segundo eje es revertir la baja participación de las mujeres latinoamericanas en carreras STEM y tecnología, como presentaban Laura y Pablo. Acá un dato clave que nos trae el GEM en su presentación es sobre la ansiedad y la falta de confianza de las niñas y adolescentes, que es significativamente más alta, ¿no? Y esto limita las aspiraciones y oportunidades. Esto es algo que impacta de lleno acá a nivel de América Latina y el Caribe, y es urgente un cambio cultural que de alguna forma derribe los estereotipos de género arraigados en nuestras sociedades, que desde temprana edad asocian la tecnología con lo masculino, ¿no? Limitando quizás el potencial de nuestras niñas y jóvenes. Y vinculado específicamente con lo que traía Pablo sobre STEM, necesitamos programas educativos que fomenten justamente la participación de las niñas en STEM desde temprana edad. Programas que acerquen, como también decía Majo, a la ciencia y la tecnología de manera lúdica y creativa, que visibilicen modelos a seguir como científicas, como ingenieras y como líderes tecnológicas en nuestra región. Necesitamos programas de acompañamiento y mentoría que conecten a niñas y jóvenes con mujeres que han roto barreras en el campo tecnológico, inspirándolas a seguir esos pasos. Y acá es clave, ¿no? Que imaginemos un futuro donde nuestras niñas no duden de su capacidad de ser científicas, ingenieras o matemáticas, un futuro donde la tecnología sea un espacio de creación y liderazgo, pero también creadoras de la tecnología que está transformando el mundo. El tercero es gestionar responsablemente el impacto de las tecnologías emergentes, como quizás la inteligencia artificial, para evitar que agraven las desigualdades de género. Esto está vinculado con lo que presentaban Laura y Majo, ¿no? Los algoritmos
y sistemas, por ejemplo, en inteligencia artificial, no son neutrales. Si no se diseñan con una perspectiva de género que puedan, pueden incluso perpetuar, incluso profundizar los sesgos existentes. En América Latina ya estamos viendo ejemplos de cómo la IA puede perpetuar la discriminación, por ejemplo, en la selección de personal. Por eso es fundamental incorporar la perspectiva de género desde el diseño y desarrollo de la inteligencia artificial con equipos diversos que representen la pluralidad de nuestra sociedad. En el IPE, y más ampliamente desde la UNESCO, trabajamos en líneas de inteligencia artificial, ética e inclusiva que contribuya justamente a cerrar brechas en lugar de abrir nuevas. Es fundamental que desde los gobiernos, desde el sector privado y desde la sociedad civil se pueda trabajar conjuntamente para asegurar que la inteligencia artificial esté al servicio de un futuro más justo y más igualitario, ¿no? Un futuro donde la tecnología justamente sea una herramienta de empoderamiento para todas las personas sin importar su género. Y el cuarto y último es construir ecosistemas digitales inclusivos y sostenidos en nuestra región. Esto implica garantizar el acceso equitativo a dispositivos, a conectividad, a infraestructura tecnológica, particularmente en áreas rurales y vulnerables, donde la brecha digital es mucho más profunda. En América Latina sabemos que la penetración de Internet en zonas rurales es mucho menor comparados con las zonas urbanas. Y esta brecha limita justamente las oportunidades educativas y económicas de millones de mujeres y niñas. Necesitamos invertir en programas de alfabetización digital con perspectiva de género que brinden a las mujeres las habilidades y los conocimientos necesarios para desenvolverse en la era digital, no solo como usuarias, sino como creadoras de tecnología. Y además, y esto lo decíamos antes, es esencial recopilar datos desagregados por género para monitorear los progresos, identificar las áreas donde persisten las brechas y ajustar las políticas públicas a las necesidades reales de nuestras comunidades. Quizás la transformación digital que necesita América Latina y el Caribe debe tener en cuenta a la equidad de género como un pilar fundamental. Y desde el IPE UNESCO reiteramos nuestro compromiso de acompañar a los países de la región en este proceso, y esto tratamos que sea incluido dentro de los proyectos de mejoras de políticas que llevamos adelante. Esperamos de alguna forma que con estos esfuerzos las tecnologías digitales sean justamente una herramienta de empoderamiento para todas las niñas, para todas las mujeres, y que podamos finalmente cerrar todas las brechas que tenemos. Así que bueno, estas son algunas de las ideas que quería compartir. Nati, te vuelvo a pasar la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, también por respetar los tiempos, que venimos muy bien. Me quedo con palabras como muy alentadoras, ¿no? Que se están jugando en este evento como oportunidades, pensar en programas transformadores, pero desde ya que hay que construirlo con nuevas miradas, nuevos desafíos, y nos preguntamos cómo. Y tal vez en este sentido nos encantaría escuchar la palabra de una experta en lo que tiene que ver con el acceso a la educación digital para niñas y adolescentes en América Latina, como es Ana Laura Martínez, que es coordinadora de cooperación técnica para América Latina y el Caribe y los países lusoparlantes de África en el CETIC. Y bueno, Ana Laura, nos encantaría pasarte la palabra tal vez para que nos cuentes tu mirada, y creo que nos vas a dar unos lindos indicios de cómo podemos encarar este tema en cuanto al acceso de las niñas y adolescentes en la educación digital. Así que tus 10 minutos te los cedo. Muchísimas gracias, Natalia. Para mí siempre es un gusto participar en estas instancias, ¿no? De diálogo, de compartir conocimiento, de compartir investigaciones, reflexiones. Además, siempre me siento un poco en casa, ¿no? En estos eventos organizados por el IPE.
y es un gusto participar junto con los colegas de UNESCO y UNICEF, con quienes a su vez nos cruzamos en diversas ocasiones en diferentes ámbitos en esta agenda, ¿no?, de políticas digitales, inclusivas y de investigación en particular, que es un poco el eje que tenemos. Tal vez voy a dedicar un segundito a presentar un poco el CETIC, porque UNESCO y UNICEF creo que no requieren de presentación, son muy conocidos para todas las personas que están aquí participando en el evento, pero bueno, tal vez para contextualizar un poco, el CETIC.br, que es el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, es un centro localizado en San Pablo, que es un centro UNESCO categoría 2, esto significa que funcionamos bajo los auspicios de la UNESCO y nos especializamos, nos dedicamos a producir estadísticas y estudios cualitativos en todo lo que refiere al acceso, uso y apropiación de las TIC en los diferentes sectores, ¿no?, desde hogares e individuos, escuelas. Tenemos la encuesta Kids Online, que es conocida en varios países de la región, que de hecho estamos apoyando la próxima implementación que va a ocurrir en Argentina junto a los colegas de UNICEF. Tenemos encuestas en el ámbito de empresas, en fin, en los diferentes ámbitos, en todos los ámbitos en los que se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular tenemos estudios volcados para el sector de educación y Kids Online, que son los que concretamente tienen más que ver con los temas que se trabajan en esta edición del informe GEM. Y hemos apoyado la edición 2023, hicimos el apoyo al capítulo Brasil de la edición 2023 del informe GEM con el mayor gusto. Y bueno, entonces un poco hecha esta brevísima presentación, que es un poco para contextualizar, bueno, el punto de vista desde el cual vamos a hacer nuestra contribución en esta instancia, tiene justamente que ver, bueno, yo hice una selección de algunas investigaciones y algunos datos recientes que ilustran, ¿no?, en el informe abarca los diferentes países del mundo, ¿no?, el informe GEM, pero yo hice una selección de algunos datos que tienen más que ver con el contexto de América Latina, justamente para ilustrar en mayor detalle algunas de las cuestiones que se colocan en agenda, ¿no? Entonces, bueno, es difícil hacer la selección para pocos minutos, pero bueno, básicamente yo recorté lo que tiene que ver con el acceso a las TIC en América Latina para esta intersección específica de edad, ¿no?, porque estamos hablando de educación, entonces en términos generales, si bien educación es para toda la vida, estamos hablando de educación formal con un foco un poco mayor en educación primaria y secundaria, ¿no? Algunos datos del grupo de edad de 15 a 29 años, seleccioné lo que tiene que ver con el acceso a las TIC. ¿Cómo está la región de América Latina en cuanto a acceso a las TIC con mirada de género y para este recorte específico de edad? Y a su vez, más allá del acceso, ¿no?, cuando ya pasamos al plano de, bueno, ¿cómo se usan esas tecnologías? ¿Para qué se usan? Y cuáles son las habilidades digitales desarrolladas por varones y mujeres. Lamentablemente no tenemos datos suficientes en las encuestas para trabajar también con las identidades de género no binarias, ¿sí? Las estadísticas tienen un gran desafío en este sentido, pero sí voy a compartir con ustedes algunos datos cualitativos que refieren a estas poblaciones y algún apunte sobre la cuestión de STEM desde la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar y administrar el poquito tiempo que en esta sección tenemos y después algunas cuestiones quedarán para las preguntas, un poco contextualizar, ¿no?, que en América Latina estamos lejos de la universalización del acceso, por más que no parezca, ¿no?, estamos un poco lejos todavía de la universalización del acceso a Internet para toda la población, que está alrededor, un tercio de la población de América Latina aún no es usuaria de Internet, ¿no? Y bueno, y esto, como ya se dijo antes, tiene que ver, está muy sesgado por nivel socioeconómico, ¿no? En los niveles socioeconómicos más altos es prácticamente universal este acceso y, por ejemplo, en el 20% más pobre está alrededor de entre 30 y 40% en los diferentes países de América Latina. Entonces, esto es una primera gran dimensión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cruzamos esto con género, ¿no? Que, como decía, lamentablemente género no es solo hombres y mujeres, también están las identidades no binarias y es una cuestión bastante más compleja, pero en las estadísticas solo tenemos esta operacionalización en varones y mujeres. Cuando miramos para todos los grupos de edad juntos, hay una desigualdad leve en la región de América Latina si comparamos con otras regiones del mundo. O sea, América Latina está relativamente bien posicionada en términos de equidad en el acceso
para varones y mujeres, en particular en los grupos jóvenes. Es un poquito más pronunciada en los grupos de mayor edad, particularmente en los países andinos. Pero podemos decir en términos generales que si lo comparamos con otras, principalmente las regiones de África subsahariana, América Latina está bien posicionada en términos de acceso. Pero no nos podemos quedar allí. No nos podemos quedar solo con acceso a Internet, acceso a computadores y celulares. Tenemos que ir mirando, bueno, ¿dónde se expresan las desigualdades de género que a su vez inciden en desigualdades en el acceso a las tecnologías, a su uso y aprovechamiento, y por lo tanto las posibilidades de aprovechamiento de las oportunidades de educación digital, ¿no? Porque si no tenemos dispositivos, o bien no tenemos Internet de calidad, o bien no tenemos los conocimientos para utilizar estas tecnologías, por más que se implementen iniciativas de educación digital, vamos a seguir viendo desigualdades en las posibilidades de participar de ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un primer apunte, ¿no? Donde vemos mayores desigualdades en términos entre varones y mujeres, en jóvenes no hay desigualdad en cuanto al acceso a los dispositivos y a Internet, sí hay por clase social, y sí hay muy pronunciadas entre personas que tienen o no alguna discapacidad y entre personas que hablan o no el idioma oficial del país, principalmente en Paraguay, en Perú, las personas que no hablan, donde el principal idioma en el hogar no es el español, hay enormes desigualdades en el acceso. Y siempre en esta intersección con género, esto siempre más pronunciado, ¿no? Para personas con discapacidad, mujeres, es más pronunciado aún, y para personas que no hablan español, mujeres, es más pronunciado aún esta desigualdad. Un poco como para entrar un poco más en este detalle, ya se habló de la interseccionalidad, no tenemos tiempo de desarrollar el concepto, pero nos parece importante reforzar esta cuestión de que no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer no blanca, o ser una mujer con discapacidad que ser una mujer sin discapacidad, y a su vez cuanto más intersectamos estas diferentes dimensiones, son más profundas las expresiones de las desigualdades en la sociedad. Esto es muy importante empezar a tenerlo en cuenta. Ya hay cada vez más investigación en este sentido, pero quiero reforzar, es algo que trajeron tanto la colega María José como Fernando, y yo lo refuerzo un poco con los datos que nunca son suficientes, pero sí hay algunos para retratar estas cuestiones. Entonces esto es como una primera pincelada, ¿sí? Entonces, decíamos, no nos vamos a quedar con la idea de que porque no exista tanta desigualdad en el acceso a dispositivos e Internet entre varones y mujeres, eso ya está el problema resuelto. ¿Dónde se expresan esas diferencias y desigualdades? Se expresan, por un lado, en el plano del uso, ¿no? Los distintos tipos de actividades que más típicamente hacen varones y mujeres, y en el plano del desarrollo de las habilidades digitales, ¿no? Hay algunas cuestiones que no son desigualdades, son diferencias, hacen parte de la diversidad, como es, por ejemplo, las mujeres utilizan mucho más las TIC para buscar información sobre salud. Eso no es necesariamente algo bueno ni malo, es una diferencia de uso, pero sí, ya más allá de la diversidad, cuando pasamos a hablar de desigualdad, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades digitales, ¿sí? Las de tipo más avanzado, por ejemplo, desarrollar software, las más comunes como utilizar herramientas de comunicación, copiado y pegado, etcétera, no presentan prácticamente diferencias entre varones y mujeres, y cuando vamos avanzando como en la escalera, ¿no? de complejidad, ya empiezan a aparecer, dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, para dar un dato concreto, en Ecuador, 10% de las mujeres jóvenes contra 17% de los varones jóvenes, consideran que saben programar, que tienen algunas nociones de programación. Esta diferencia en Uruguay se expresó como 6.7% de las mujeres versus casi 20% de los varones. Y eso que Uruguay es un país que ha prácticamente universalizado el acceso a los dispositivos, ¿no? Entonces, un poco para mostrar esta capa, digamos, de desarrollo de habilidades digitales que no se resuelve linealmente con el acceso a dispositivos, y que a su vez continúa presentando desafíos a pesar de el desarrollo de políticas bastante direccionadas a la equidad en este sentido, como ocurre también en el caso de Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, esto es les voy a compartir el estudio donde trabajamos con las bases de datos de varios países de América Latina, producidas por los Institutos Nacionales de Estadística, donde se trabajan estas diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, un poco dejar este mensaje, ¿no? de la capa de acceso está
relativamente bien resuelta en la región, la capa de desarrollo de habilidades digitales no lo está, y tenemos algunas consecuencias de esto en las posibilidades de desempeñarse y de participar en el mercado de trabajo, ¿no? Ya se presentaron algunos datos que tienen que ver con las carreras STEM. Si bien 60% de las personas graduadas en carreras universitarias son mujeres, solo son el 30%, ¿no? de los graduados en carreras STEM. Y a su vez, no solo mirar la parte educativa, sino la transición entre el mundo del estudio y del trabajo, donde podemos decir, una vez habiendo ingresado al mundo del trabajo, las mujeres reciben un salario 40% inferior al de los hombres empleados en las mismas áreas, en las carreras STEM, ¿no? Y solo 3 de cada 10 trabajadores en esa área, en el área de matemáticas, ciencia y computación, son mujeres. Entonces, un poco para mirar también que, bueno, se están llevando adelante algunas iniciativas en el sentido de promover la participación de las niñas en las carreras STEM, pero cómo las recibe después el mercado de trabajo. Tenemos que trabajar de forma sistémica en las diferentes dimensiones de este problema, porque no es solamente una cuestión de menor acceso a la educación STEM, que sí hay un menor acceso, sino también después condiciones de trabajo bastante menos favorables para la adecuada inserción de las mujeres en esas carreras, ¿no? Y después está el tema de las violencias. Voy a decir solo una pincelada porque estoy en el límite del tiempo. No tengo tiempo de desarrollar ese punto, pero es otro de los mensajes bastante fuertes, ¿no? que trae el informe, no solo acceso, no solo habilidades, no solo diferencias y desigualdades en el acceso a la educación STEM, sino también las violencias online y cómo ellas se desarrollan de forma muy diferente para varones y mujeres, y bueno, y que hablan en sus identidades interseccionales. Solamente en ese punto voy a comentarles que voy a compartir un estudio cualitativo bastante interesante que se realizó aquí comparado entre San Pablo y Buenos Aires, donde se trabaja de forma cualitativa esta vivencia de las diferentes violencias online, cómo las enfrentan personas de diferentes identidades, ¿no? con una lectura de género. Dejo por aquí y dejamos abierto entonces para el diálogo posterior con los colegas y con la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ana Laura, y no sé si me parece que esto es algo compartido, ¿no? Cuántos temas como para ahondar, para comprometernos, para colaborarnos, esta cuestión de lo intersectorial, pero me quedo en un tema por demás relevante que se estuvo trabajando durante todo el evento hasta esta parte, y también fue apareciendo como pedidos en el chat que tenían que ver con estos datos, ¿no? Estudios, quali, quanti, como para también empezar a ver de otra forma el panorama y hacer un planeamiento basados en la evidencia, ¿no? Porque me parece que ya es hora por ahí de fundamentar y saber cuál es el horizonte a seguir o los caminos a seguir, pero con esto de poder basarnos en evidencia. Ahora me parece que es tiempo de poder interactuar con la audiencia. Hay lindos comentarios a través del chat, algunas preguntas, pero sinceramente a mí me gustaría si se animan a levantar su mano virtual y les abrimos el micrófono como para que puedan contar qué están haciendo o tal vez referir alguna pregunta a les especialistas que nos acompañan, y hago ahí algunas aclaraciones como para organizarnos mejor. Primero, que pueden formular la pregunta tanto en español como en portugués porque tenemos interpretación. Segundo, que sea una intervención cortita, no más de 2 minutos, así podemos socializar la palabra entre todos los participantes. Somos un montón, ya superamos las 300 personas en sala, así que va a ser imposible hablar entre todos, pero bueno, vamos a tratar de distribuirlo. Y si tienen alguna pregunta puntual para los y las panelistas que mencionen el nombre, en este caso
Majo dejó en su nombre y va a continuar con el diálogo Agustín de la Varga, así que Agustín estará respondiendo las preguntas de UNICEF Lacro, dirigidas a UNICEF Lacro. Debo confesar que a veces me mareo un poco esto del levantado de manitos, así que voy a ver si se ordenan, creo que se ordenan bien por el chat. La primera mano levantada que veo es de Jan, puede ser Jan Charlie. ¿Será así? Jan. Eh, yo creo que ahí estás desmuteado. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, agradecer en primer lugar por toda la información. Soy Jean Charlie de República Dominicana. Estoy en el Instituto INAFOCAN, que es un instituto que se carga justamente del magisterio para capacitar a los docentes. Y también soy profesor en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Dentro de todo lo que han mencionado, y he podido, basado también en mi experiencia, me surge una pregunta, y es que se menciona mucho lo que es la brecha digital, y es un factor realmente importante dentro de ambos géneros, evidentemente. Pero también hay un factor que me gustaría que algunos de los panelistas pudieran tener la palabra, y es en el aspecto científico. Me refiero a que si capacitamos a nuestros niños y a nuestras niñas en tecnología, ¿en qué parte queda en el aspecto científico, el aspecto de la ciencia? Podemos tener la tecnología, pero ¿en dónde podemos implementar esos conocimientos tecnológicos o viceversa? Conocemos la ciencia, ¿cómo podemos integrar el aspecto tecnológico? Un caso importante para así finalizar es, por ejemplo, los datos geoambientales. Sabemos que tenemos situaciones con el clima y por lo general nuestros niños y niñas se están yendo en programación, en tecnología, en muchos de los casos, al menos aquí en República Dominicana, pero cuando queremos que se inserte en áreas científicas, de que puedan estudiar, por ejemplo, geología y apliquen el conocimiento científico, ¿cómo eso puede medir y qué efecto secundario puede obtener eso? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. No sé quién tiene ganas de tomar la inquietud abiertamente. Sí, muy rápidamente por parte de UNICEF, señor Charlie, nuestro enfoque y como reflejan los documentos es lo que se denomina en inglés niñas en STEM, que es esa parte que hace referencia a la ciencia, tecnología, matemáticas, o sea, que es tecnología, pero tecnología es una parte del proceso, ¿no? Lo digo así por clarificar conceptualmente el enfoque y, por supuesto, que en lo que se incide es que las niñas, las adolescentes, las jóvenes se adentren en este espacio desde una perspectiva mucho más amplia, no solo centrada en la tecnología, no solo centrada en este ámbito, sino en el ámbito concreto en todo lo que usted está mencionando. Así que absolutamente de acuerdo y bueno, y cualquier información que necesiten sobre el programa, pues está a su disposición. Muchísimas gracias, Agustín. Me encantaría pasarle la palabra a José Cabrera Paz. Ahora sí. Hola, muy buenos días para este escenario UNESCO, todos los participantes. Mi nombre es José Cabrera, pertenezco al IDEP, el Instituto de Investigación y Desarrollo. Nosotros somos un instituto de investigación público adscrito a Secretaría de Educación de Bogotá, así que estamos muy cerca de los tomadores de decisión. Y ahí viene la pregunta, digamos, en América Latina, no solamente en la última década, sino de tiempo atrás, tenemos cada vez datos que nos muestran estas radiografías de
cómo se amplían las brechas, cómo se profundizan las dinámicas educativas. Y sin embargo, creo que tenemos una crisis de los tomadores de decisión, de los sistemas políticos que no tienen suficiente capacidad para incorporar esta información en las decisiones de política pública. Así que la pregunta sería, ¿cómo ustedes, los panelistas, además que los están posicionados en centros de investigación de importancia regional, cómo ven ese aspecto de que todavía tenemos una brecha muy importante, es conocimiento y sin uso suficiente y aplicación suficiente en las tomas de decisión o en los marcos políticos o incluso en la programación de procesos de largo aliento para los sistemas educativos de nuestra región? ¿Puedo, Natalia, Sí, claro, empezar a por responder? favor. Me parece que es posible relacionar esta pregunta con una que había en el chat, que me parece también bastante pertinente, ¿no? Que decía una persona aquí, ¿qué pasa con la brecha de alfabetización inicial? ¿No? Me parece que a ver, creo que a veces cuando uno ve investigaciones sobre habilidades digitales se ve bastante poco este análisis cruzado, ¿no? De las habilidades fundamentales, de, por ejemplo, lectura y escritura, y podríamos citar también las habilidades matemáticas y el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, colocar, ¿no? Que en Brasil, no es la realidad de todos los países de la región, pero en Brasil y otros países de América Latina, 1 de cada 3 personas es analfabeta funcional, ¿no? Quiere decir que no tiene la capacidad de comprender un texto simple. ¿Sí? Este dato que cito se recogió en estudios directos hechos con una muestra representativa de personas donde se les brindaba, ¿no? Un texto simple y se le pedía que respondiera algunas preguntas. Entonces, ¿cómo podemos construir habilidades digitales que en buena medida involucran la lectoescritura y la interpretación crítica, ¿no? Cuando tenemos algunos países de la región con nada menos que 1/3 de la población que no domina estas habilidades fundamentales, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema que tiene que ser colocado, tiene que ser tematizado. Los índices de finalización de ciclos escolares no son suficientes para dar cuenta de esta complejidad, tiene que ver con la apropiación efectiva de determinados aprendizajes, ¿no? Tenemos estudios que hablan de esto en la región, pero en particular este que cito me parece un dato bastante impactante y tiene que ver justamente, bueno, estas personas son capaces de grabar un mensaje de WhatsApp, escuchar un mensaje de WhatsApp, en fin, hacer algunos usos básicos de las tecnologías, sí, pero cuando ya estamos hablando de otros niveles de apropiación, ¿no? Hay una severa limitación en este entrecruzamiento. Me parece que todas estas preguntas que realizan los colegas tienen que ver justamente con la necesidad de mirar de forma integral los déficits y las deudas pendientes de la región que se acentuaron mucho más a partir de la pandemia, ¿no? Que las habilidades de lectoescritura, la apropiación de todos los aprendizajes fundamentales sufrieron un deterioro y las trayectorias educativas en general, y no podemos mirar esto de forma separada de los temas que estamos hablando en lo que tiene que ver con la apropiación de las TIC, el desarrollo de habilidades digitales y las posibilidades de participar de forma efectiva, ya no solo del mercado de trabajo, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, resaltar la pertinencia de estas preguntas y la necesidad de tener mayores estudios que entrecrucen estas cuestiones fundamentales. ¿Puedo Muchísimas decir algo gracias. más, Nati? Sí, claro, sí, yo si no agregaba, pero Fernando, por No, favor. me parece súper interesante también lo que comenta Ana Laura y José José. también me parece que el planteo que traes es sumamente relevante también para nosotros desde el IPE, justamente que venimos trabajando en la línea de los SIGED, de los sistemas de información y cómo en realidad la información se puede traducir en tomas de decisiones. Sabemos que en la región este es un tema que se viene planteando cada vez más sólidamente, desde que hemos tenido algunas líneas de trabajo y tenemos una línea muy fuerte en el tema de sistemas de información y sabemos que a veces hay datos, esos datos a veces están fragmentados, la información no llega en el tiempo y todo esto dificulta poder tomar decisiones en el momento que uno las quiere tomar y esto es lo más complejo que tenemos. Con lo cual para mí esto que vos traes visibiliza también un problema que tenemos también a nivel de la región y es justamente qué hacemos con la información que tenemos y cómo tomamos decisiones. Sin duda, esta es una línea
sería como un webinar aparte. De hecho, hay una comunidad de datos, de especialistas en datos que trabajan estos temas más específicos, pero me parecía levantarle. Creo que hay un puente fuerte entre el tema que estamos abordando hoy, que tiene que ver con las brechas, las brechas de género y los datos y cómo llegan esos datos y qué se pueden hacer desde los ministerios, incluso en los distintos niveles de gobierno. Estamos hablando desde los niveles más locales a los niveles nacionales o nacionales, incluso cómo interactúan esos datos, qué datos se comparten, no se comparten y qué decisiones se toman. Este es un problema serio que enfrenta la región. Cada vez hay más datos, vivimos en la era de los datos, pero pareciera que podemos hacer todavía poco sabiendo todo lo que hay. Bueno, en el IPE estamos trabajando en esta línea y creo que me parecía al menos relevante traerlo porque se vincula mucho con esto. Nati, perdón. No, por favor, lo que pasa es que es el momento donde todos nos empezamos a apasionar. Sepan que estamos ahí bien de tiempo, pero me gustaría pasarle la palabra a otros participantes. Yo me quedo con algo de José que mencionó y que tiene que ver con las capacidades de estos equipos técnicos que también se están cambiando las realidades de qué tenemos que planificar. Entonces también pensemos en circuitos y ámbitos de acompañamiento, ¿no? Porque con estos datos que hacemos, cómo lo hacemos, me parece que también es para seguir pensando y bueno, el IPE a disposición de eso. Elida, la palabra es tuya. ¿Estás, Federico? Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, soy Elida Ricci, estoy aquí en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Actualmente soy la secretaria académica del Instituto de Formación Docente, el único que tenemos aquí en la ciudad de Ushuaia. En la provincia tenemos dos instituciones públicas también de formación docente y bueno, siempre relacionada un poco al campo educativo en el desarrollo de las tecnologías. Un poco mi pregunta iba en esta línea que algo Ana Laura adelantaba, ¿no? Esto que qué pasa con la alfabetización inicial, porque hablamos de la brecha de género en el acceso a las tecnologías, pero si no está saldada la deuda de esa alfabetización inicial, es muy complejo poder acortar la brecha de género en el caso del acceso a la tecnología. Era un poco si hay alguna estrategia, digo, pensando sobre todo cuando las políticas públicas, sobre todo aquí en nuestro país, apuntan a pensar la alfabetización inicial como una cuestión más mecánica y no desde esta mirada integral que deberíamos, bueno, incorporar, ¿no? desde los institutos de formación docentes, en principio como campo de formación inicial y por supuesto con todas las políticas jurisdiccionales. Y la segunda pregunta que iba en línea también es si, que hablaban de las metodologías, ¿sí? Si hay alguna experiencia concreta de formación docente que incorpore las STEAM en América Latina. La verdad que no conozco si hay en Argentina, si bien siempre se habla de la metodología STEAM, puntualmente aquí en la provincia hay dos escuelas, modelos que están incorporando la formación STEAM ya como propuesta pedagógica, pero pensando en la formación docente, ¿no? La formación inicial, cuando ya estamos antes que los docentes egresen, ¿no? Ya que pueden incorporar esta mirada. Muchas gracias y sumamente interesante la posibilidad de poder participar, bueno, y escuchar la experiencia y bueno, toda la información que me están acercando por el chat. Muchas gracias a vos, Elida. No sé si querés tomar nuevamente la palabra, Ana Laura, o por ahí quiere reaccionar otro, adelante. Sí, Espero a ver puedo. si alguien contesta, Nati, porque yo ya No, hablé recién. Pablo, por favor. sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que dice Lida y la intervención reciente de Ana Laura toca un tema que yo creo que es bastante crítico y que no es tener una solución fácil, que es básicamente cómo respondemos a estos desafíos del siglo XXI cuando no hemos solucionado los desafíos del siglo XX. Y resulta que hace muy poco participé en un seminario sobre el uso de tecnología en Honduras y tenemos una discusión muy interesante sobre la implementación de infraestructura en las escuelas. Y entre medio de esa discusión, un representante de una institución internacional dijo,
esto es muy relevante, pero todavía tenemos el desafío de que los niños vayan a la escuela. Entonces, es interesante esos conflictos que se experimentan en toda la región de América Latina, donde parece que estamos siendo tirados por dos polos. Pero a la vez tenemos esa presión porque no podemos, la solución no puede ser tampoco, tratemos de solucionar las necesidades básicas y después esperemos más tarde a lidiar con la tecnología, porque estamos frente a un torbellino social, cultural, donde el uso tecnológico y la utilización de tecnología se está convirtiendo en un derecho social, de que si no nos preocupamos de eso, vamos a marginar a nuestras futuras generaciones de acceso a información, del uso de conocimiento desarrollado, avanzado. Entonces es un desafío que es difícil de atacar y para mí la única forma de hacerlo es a través de desarrollo de programas integrales y holísticos, donde podemos mezclar desarrollos de conocimiento matemáticos integrados a su vez con conocimientos de software básicos, donde podemos ir desarrollando las dos herramientas a la misma vez. Capaz que sea más sencillo decirlo que implementarlo, pero tenemos que ir trabajando esos puentes. Y por último, para terminar con esto, yo creo que nosotros como actores, ya sea desde nuestro rol como profesores, desde el gobierno o desde agencias, NGOs o lo que sea, tenemos que estar muy atentos porque la tecnología puede ser muy seductora y puede ser un canto de sirena que nos digan que puede reemplazar las competencias básicas, y eso no es así. Es una competencia más que se tiene que desarrollar al alero de las otras. Y por eso tenemos que desarrollar esta perspectiva integral. Y con eso termino. Muchas gracias. A mí me gustaría que esto no se termine porque la reflexión es interesantísima. Para ser prudentes con el tiempo programado para el evento, nos quedan 3 minutos nada más. Veo muchas manos levantadas, pero siempre este compromiso que nosotros tenemos junto con, bueno, con el equipo del IPE, de seguir en contacto cercano con ustedes. Así que sepan que para seguir el debate no solamente tenemos la red de especialistas en política educativa, que está destinado a funcionarios y funcionarias de la región y egresados de nuestras formaciones, sino que también abierto a diferentes actores referentes de la educación. Contamos tanto con la comunidad de educación y tecnología y la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Vamos a estar siguiendo este debate en el marco de la comunidad de educación y tecnología. Invitamos no solamente a cada uno de ustedes participantes de este evento a inscribirse y a postular, sino que también alentamos y comprometemos a nuestros panelistas a por ahí responder alguna pregunta que haya quedado acá sin responder, así podemos darle continuidad a esta actividad. Yo he leído muchos comentarios, no solo de agradecimiento, un montón, pero también que han compartido programas por demás interesantes de la región, así que eso también lo vamos a tomar. Si ustedes no lo publican en breve, lo vamos a tomar como parte del repositorio de la comunidad porque nos parece que es súper interesante tener estas cuestiones bien mapeadas, detectadas, saber dónde están las buenas prácticas y aquellas lecciones aprendidas que necesitamos tanto. Bueno, toca hacer el cierre de este evento y nada, contarles que, a ver, algunos anuncios, pero esperen que necesito así como un poco de apoyatura de esos anuncios que tengo que decir. Primeramente, que este contenido va a quedar grabado y a disposición en las próximas horas dentro de la actividad del evento, que para la actividad del evento ustedes tienen que postular a las plataformas, ingresar, es todo muy sencillo, va a aparecer toda la información
por chat las presentaciones, todos los materiales publicados por los y las panelistas también van a quedar ahí, así que los alentamos a que ingresen para poder, seguir disfrutando de estos materiales. También ahí se van a poder descargar el certificado de participación del evento. Antes tienen que contestar una breve encuesta que para nosotros es de muchísima utilidad para seguir no solamente tomando temas de interés en la región, sino para mejorar la forma de que hacemos nuestros eventos. Así que bienvenido para eso que nos quieran informar a través de la encuesta. Bueno, como les decía, los invitamos a participar tanto de la red como de nuestras comunidades, así que también dejamos el link en pantalla. Van a ver las propuestas de estos 3 espacios que les estoy mencionando con la descripción de cada uno y los requisitos de postulación como para poder ingresar. También recordarles que quedan las últimas vacantes para el primer curso especializado sobre políticas digitales que lanzamos desde el IPI UNESCO. Se comparte también el enlace por si están interesados para postular en esa formación, y seguramente en los últimos días hayan recibido en sus correos un aviso para reservar la fecha para participar en el Foro Regional de Políticas Educativas 2024, que se va a llevar a cabo los días 15 y 16 de octubre. Y en esta nueva edición del foro se va a contar con el apoyo de OEI y de CEPAL, y abordará la importancia de planificar la educación del futuro en América Latina y el Caribe. Seguramente ese tema también va a abonar a todo este tema por demás interesante que trabajamos en el día de hoy, así que están invitados a participar. Ana Laura, Pablo, Laura, Majo, Agustín, Fernando, muchísimas gracias por los aportes. Gracias especialmente a Laura por esta colaboración, este trabajo conjunto para poder realizar este evento en forma conjunta entre el IPE y el GEM. Así que seguimos comprometidos. Esto es lo que sí les decimos a ustedes, que la forma de poder acompañarlos es desde la cercanía y con estos espacios, así que estamos comprometidos todos los organismos e instituciones que participamos del evento en el día de hoy a hacer seguimiento y diferentes actividades que ustedes nos soliciten. Si quieren, no sé, Laura, me encantaría pasarte la palabra para que des vos un cierre, así que no te estoy viendo en pantalla, pero seguramente No, por ahí. acá es Pablo. Tengo que Pablo. excusar a Laura. Laura es una persona muy ocupada y se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso, tenía otra reunión. Eh, Así que mandó sus disculpas, pero yo feliz doy una palabra de cierre en representación del Global Education Monitoring Report, el GEM. No, un verdadero gusto este trabajo en conjunto. Escuché todas las intervenciones con mucho interés, siento que yo aprendí mucho. Espero que esto sea una experiencia similar para todos ustedes. Y feliz que a futuro podamos tener más instancias como esta, donde podemos compartir estos resultados, porque eso al final del día de qué se trata. Nosotros tenemos que darle una bajada a todos estos datos, estas estadísticas, para que pueda encauzar una transformación significativa en nuestras experiencias educacionales. Así que muchas gracias. Desde el IPE nos comprometemos a trabajar codo a codo, y seguramente las personas que estén acá también tengan sus aportes, lo que sea necesario para generar espacios como estos de discusión con diferentes actores. Es un poco el espíritu de estos espacios, de estas comunidades que nosotros creamos. Bueno. Muy bien con los tiempos, lo hemos cumplido. Vamos a hacer una foto final para que salga en alguna nota comunicacional institucional. Van a ver que en sus pantallas va a aparecer un botón y ustedes se toman la foto cuando quieran, con la pose que quieran, así que es bien democrático.
dejé de hablar, así me sacaba la mía. Les agradezco muchísimo la participación, fue un nivel de participación muy linda y seguimos esta charla y esta conversación cercana en nuestras plataformas. Muy buenas tardes, días, estamos en contacto. Un Un gusto, gusto, nos hasta la vemos. próxima. Hasta la próxima.